trompeta estaba junto a mí, dijo Nehemías. Padre que estás en tu trono, tú que reinas, que vives por los siglos de los siglos, Señor, te damos gracias en esta tarde por el privilegio que nos das con tu pueblo, Señor. Oh Dios mío, como le había pedido, como le había clamado, Señor, ahora mi Dios, haga usted lo que tenga que hacer en la vida de los jóvenes, de las damas, de los caballeros, de los niños, a todos los que estamos aquí, Padre. Que tu palabra hoy, Señor, sea usted, Padre, llevando vida, levantando vida, restaurando vida, edificando vida, Señor. Oh Dios amado, te clamo en el nombre poderoso de Jesús. Oh, gracias, Señor. Gracias, Dios eterno. Señor, que sea usted, Padre, quitando todo espíritu de cansancio, todo espíritu contrario, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de dolor, en este momento, Padre, no puede entrar, porque vamos a entrar un momento de escuchar tu voz. Y cuando se escucha tu voz, nadie va a intervenir, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, en el nombre bendito Jesús. Gracias te damos, Señor. Tome su lugar. Nadie le dijo que se sentara, pero ya se sentó. Gloria a Dios, porque usted ya sabe, amén. En esta tarde he puesto como el tema: trabaja, pero no sueltes a tu espada. Con fe dígale a su hermano, dígale con convicción: trabaja, pero no sueltes a tu espada. Como muchos ya lo tienen ya de un lado la espada, como muchos ya lo tienen ahí al un lado, y muchos también lo tienen bien ceñido, pero no están trabajando. Hay poder en el nombre poderoso de Jesús en esta tarde. Amén. Hemos traído este tema, como le digo, el tema siempre el Señor poniendo su palabra en nuestras vidas y esperando en esta tarde que usted lo reciba. Amén. Y trato la manera de no pasarme de las 2 horas. Y si pasamos, ustedes me avisan. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mis amados hermanos, en esta tarde estamos leyendo el pasaje de la palabra del Señor. Le he estado preguntando al Señor: Señor, ¿qué necesitamos hoy en día? ¿Qué es lo que necesitamos en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia? A cada ministerio tiene su función, a cada grupo tiene su función. No crea que la iglesia funciona nomás de un ministerio. La iglesia funciona en diferentes ministerios, como ministerio de jóvenes, caballeros, damas, niños, ministerio de alabanza. La iglesia se compone en diferentes ministerios. Pero yo le decía al Señor: Señor, ¿qué necesitamos hoy en día? Porque pareciera que estamos en el ministerio, pero pareciera que ya estamos a punto de tirar la toalla, ya estamos a punto de salirnos corriendo. Pero lo lindo es el Señor, que hoy nos trae su palabra, amén. Nos trae su palabra, y yo quiero que levante su mano y diga gloria a Dios. Recuerde que la gloria a Dios no me lo da a mí. Pero si vino manco, yo lo voy a entender, que usted vino manco y no tiene mano para levantar y para dar aplauso al Señor. Amén. Yo lo voy a entender. Pero si usted tiene las 2 manos, usted puede dar gloria al Señor. Amén. En el tiempo antiguo, hay un siervo del Señor en Nehemías. No quiero llegar hasta los versículos 1 hasta el 2 porque es bastante, pero quiero enfocarme en esos 2 versículos de la palabra del Señor. Si podemos leer en el capítulo 4, versículo 1, amén. No sé si mira el título, dice precaución contra el enemigo. El versículo 1 dice:
Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera y hizo escarnio de los judíos. Amén. Aquí podemos encontrar que el enemigo su trabajo es burlón, su trabajo es desanimar, su trabajo es experto en dividir la mente, el corazón del ser humano. Es experto en traer situaciones en el matrimonio, en la familia, en los hogares. Y es experto traer situaciones, problemas en medio de una iglesia. Él tiene su estrategia, tiene su manera. Pero no hay mejor que nuestro Dios que tenemos, que es más grande y poderoso contra el enemigo. Amén. ¿Alguien cree en eso? Que nuestro Dios que tenemos es más fuerte. Amén. Él es poderoso para avergonzar al enemigo. Él tiene poder para avergonzar, para quitar todo obstáculo. Cuando el enemigo pone su obstáculo, el Señor lo convierte en bendición. Cuando el enemigo trauma algo en contra de ti, hay un problema del enemigo, ¿sabe? El enemigo no le gusta entrar por la puerta principal. Siempre le gusta atacar en la retaguardia. Siempre le gusta entrar por la puerta de atrás. Eso es lo que tiene el enemigo. Pero nuestro Dios no le puede ni ganar por atrás, ni para enfrente, ni para atrás, nada. A él nadie lo gana. Amén. Ese es el Dios que tenemos. Pero cuando el pueblo del Señor comenzó a construir el muro. Pero hoy yo no quiero concentrarme en el muro del Antiguo Testamento. Yo quiero concentrarme en el muro de hoy que estamos viviendo, que son las iglesias del Señor, que son las almas. La iglesia está edificando cada día almas. La iglesia está levantando jóvenes, hombres, toda clase, toda edad. Dios lo está levantando. Pero hay un enemigo también que está dispuesto a estorbar la vida. Hay un enemigo que está dispuesto a estorbar la vida de un joven, de una señorita, de un caballero, de una dama, cuando quiere hacer la voluntad de Dios. Amén. Y yo le puedo traer del Antiguo Testamento, sí, pero yo lo que quiero que usted pueda entender hoy en día, lo que necesitamos es preparar y es darle la palabra a aquellos que están empezando a crecer en estos días. Amén. Porque Dios cada día está levantando almas nuevas. Cada día está trayendo almas nuevas. Y Dios quiere que no se edifiquen por sí mismo. Dios quiere que se edifiquen en la roca que es Cristo Jesús. Que su simiente no queda en la arena, sino que su simiente está sobre la roca. Amén. Pero en estos últimos tiempos hay un enemigo de nuestra alma. Como le digo, el enemigo es experto en burlarse de aquel cuando comienza a levantarse. El enemigo es experto en destruir a un matrimonio cuando comienza. El enemigo es experto en destruir a aquel cuando quiera levantarse de un vicio. El enemigo es experto para destruirlo.
si de anoche a la mañana Él quiere hacer lo que Él quiere, pero la palabra de Dios yo encuentro, dice la palabra del Señor, que es necesario que nosotros como iglesia no solo velemos por nuestra vida, no solo velemos por lo material, sino que velemos por lo espiritual. Tenemos que ceñir nuestra espada, tenemos que ceñir la palabra de Dios, tenemos que apoderarnos de la palabra de Dios, que cuando nosotros nos apoderamos de la palabra de Dios, Él no podrá hacer nada con nosotros. Amén. En capítulo 7, versículo 7, en capítulo 4. Pero aconteció que oyendo Sanballat y tenía sus compañeros, amén, y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Bendito sea el nombre del Señor. Miren, mis amados hermanos, yo quiero que pueda entenderlo hoy. Si usted está aquí, gracias a Dios. Si no tiene lucha, dele gracias a Dios. Pero si tiene, dele gracias a Dios, es mejor. Si está pasando por un momento difícil, dele gracias a Dios. Si está pasando por una aflicción, dele gracias a Dios. Porque al final, el que va a salir victorioso somos nosotros, amén. El que va a salir en victoria, el que va a ver la victoria, somos nosotros. Entonces tenemos que nosotros, mis amados hermanos, estar siempre pidiendo la misericordia del Señor. Antes que lleguen los versículos 17 y 18, ahí quiero enfocarme en esta tarde. Cuando una vida está a punto, cuando un alma está a punto de que Dios lo use, el enemigo no le gusta. El enemigo busca diferentes maneras. Si para él destruirlo en la noche, en la mañana, él lo quiere hacer. Pero lamentablemente no todo el tiempo es victoria para él. Porque el Dios de nosotros, cuando Él quiera sacarnos en medio de la tribulación, nos va a sacar. Y cuando quiera levantarnos, nos va a levantar. Cuando quiera ponernos a encaminar, nos va a encaminar. Pero siempre con su poder y su Santo Espíritu. Amén. Quiero enfocarme en esta hora en el 17 que 18 que ya lo leemos. Amén. La palabra del Señor es bien claro. La palabra del Señor hoy en día, hace 7 años cuando esta obra comenzó a caminar, si todo lo que ve es por la misericordia del Señor que ha hecho con su pueblo y con su siervo, amén. Cuando empezó a caminar no traía ni un pedazo de cable. Eso me acuerda a mí. Y por eso cuando la obra comenzó a caminar, el enemigo se levantó. El enemigo dice: no van a prosperar, van a perecer en cualquier instante. Pero yo siempre digo que la obra no es del hombre, la obra no es de cualquier ser humano, la obra es del Señor. Pero cuando hay una obra que se comienza, el enemigo siempre se va a levantar. Y Dios nos permite en poco tiempo. Estuvimos con nuestro hermano Felipe allá en Nueva York y era algo, cualquiera que lo viera dice: no hay prosperidad.
aquí no va a haber nada, como el ser humano piensa siempre. Pero no, ya pasaron 2 años y el Señor los ha levantado de una manera tan grande. El Señor está haciendo obra en poco tiempo. Yo digo que los hijos del Señor tienen enloquecido el enemigo, porque Él se enloquece cuando un pueblo del Señor de verdad está ceñido con la palabra del Señor, que no dando la palabra media, dando la palabra completa como está escrito. Eso es lo que Dios anda buscando hoy en día. Eso es lo que Dios busca de hombres y mujeres, que den la palabra completo, la palabra como está escrita. Por eso, cuando el hombre se levanta a dar una palabra viva, el enemigo se levanta, no prevalece. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que ama una palabra verdadera, amén. Hace un año y 3 meses, sin un pensar, lo traigo como testimonio para que usted vaya entendiendo la palabra. Hace 1 año, 3 meses, Dios nos permitió movernos sin pensar lo que Dios está haciendo. Hasta ahora Dios está haciendo grandes cosas y nos movimos sin pensar. Pero cuando nos movimos, el enemigo se levantó. El enemigo quiso destruir, el enemigo quiso distraernos, el enemigo quiso ponernos tantas cosas con el único fin de destruir. Pero siempre digo, cuando una persona tome una decisión conforme a la palabra de Dios, donde el hombre camina, ahí camina Dios. Donde el hombre decida ir, ahí va a ir Dios. Porque no depende del hombre que camina, depende de Dios. Pero una de las cosas que he aprendido en este pasaje de la palabra del Señor, dice: los que edificaban el muro, los que carriaban y los que cargaban, con una mano trabajando en la obra y en la otra tenían la espada. Miren, mis amados hermanos, si nosotros trabajamos, pero dejamos de buscar la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, si nosotros comenzamos a afilar nuestra espada a nuestra manera, pero si no estamos trabajando, esta espada puede ser doble filo para nosotros mismos. Entonces es necesario, cuando nosotros estamos aquí, todos estamos obligados a hacer la obra de Dios. Muchos dicen que hagan la obra los que están enfrente, que hagan la obra los líderes, que hagan la obra los jóvenes, que hagan la obra los caballeros. Pero no, si usted está sentado aquí, usted está obligado a hacer la obra de Dios. Y más vale que se prepare, más vale que esté preparado. Recuerde que la palabra del Señor dice que fe sin obra no es fe. Obra sin fe no es obra. Lo que el Señor me traía a mi corazón. ¿Cómo es eso? Trabajando al mismo tiempo, pero al mismo tiempo con una mano con la palabra del Señor, amén. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? Muchos tienen la tirada la espada por un lado, muchos tienen la palabra del Señor por un lado y están enfocados más en lo material,
Están enfocados más en el trabajar. Están enfocados más en que se mira bien. Están enfocados más en que todo esté bien. Pero dejan una parte principal, que es la espada de la palabra del Señor. Lo han dejado por un lado. Y ese es el gran fracaso del cristiano. Cuando nosotros nos ceñimos con la palabra de Dios y al mismo tiempo trabajando, el enemigo no va a tener entrada. El enemigo no va a tener cómo entrar, sino que nosotros estamos preparados. Pero la iglesia hoy en día ha dejado de buscar la palabra de Dios. Ha dejado de ceñir su espada. Dice la palabra del Señor que el buen cristiano tiene que ser un buen obrero. No solo el buen obrero, tiene que ser el buen soldado. Las tres cualidades nosotros tenemos que trabajar en nuestra vida, amén. Cuando comenzamos, al poco tiempo, cuando yo comencé a moverme, el enemigo se levantó en contra. Cuando el enemigo se levantó, oh santo Dios, uno tras otro venían. Uno tras otro padece uno. Pero gloria a Dios que aquí nos tiene. No pudo, porque habían hombres de Dios que lo primero que mostraban era palabra de Dios. Lo primero que daban era palabra de Dios. Cuando una iglesia, mi amado hermano, está ceñido con la palabra de Dios, cuando una iglesia está ceñido con una verdadera palabra, el enemigo le tiene miedo. No le puedo tocar a él porque seguramente se va a levantar los demás. No le puedo levantar a ella. No lo puedo tocar porque seguramente se van a levantar todos. Porque hay una iglesia que ama la palabra. Porque hay una iglesia que vive la palabra. Entonces el enemigo quiera levantarse para destruir, para desaparecer la obra de Dios. Yo no entendía en el momento cuando estábamos viviendo. Y yo digo, Señor, ¿qué es eso? Pero digo, el enemigo es experto en destruir a aquel cuando quiere hacer la obra de Dios. El enemigo es experto en tirar a aquel hasta el piso. Pero aquel que quiera hacer la voluntad de Dios. Si en un versículo de arriba nos vamos, en el versículo, diga gloria a Dios, amén. No lo escucho. En el capítulo 4, versículo 2. Vamos a leer el versículo 2, amén. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemados. Y estaban junto a él Tobías, amonitas, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Esa es una burla en contra del pueblo del Señor, amén. De lo que ellos estaban construyendo, de lo que ellos estaban levantando, no tenía fuerza. Pero lo que el enemigo no sabía, que tras de estos estaba un poderoso que se llama varón de guerra. Jehová de los ejércitos se llama.
No se preocupe cuando usted está batallando. No se preocupe cuando usted está tratando de que su vida cada día crezca. No está solo. Hay alguien que lo está mirando, que no lo va a dejar solo. Hay alguien que está caminando atrás de usted, que no lo va a soltar. Él está esperando que usted caiga. Él mete su brazo. Él está esperando que usted, momentos difíciles, Él pone su brazo. Eso es lo que no miraba a los enemigos. Los enemigos estaban burlándose. Como hoy en día muchos dicen, van a comenzar una obra, eso no va a prevalecer. Y no me lo contaron, me lo dijeron a mí, para que lo sepa. Pareciera que en los Antiguos Testamentos se levanta el enemigo en contra del pueblo del Señor. No, pero hoy en día, mis amados hermanos, cuando comienza una nueva obra, la misma iglesia se levanta. En vez de apoyar, en vez de animar, en vez de levantar, sino que la misma iglesia comienza a criticar. Sabe que yo ya no voy a ofrendar, ya no voy a diezmar, porque mi diezmo se está yendo al otro lado. Si usted está edificando, está aquí porque está para edificar una iglesia. Está edificando la obra de Dios, no está edificando obra de humano. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué vienen estas cosas? Realmente hemos dejado la palabra de Dios en un lado y estamos luchando por nosotros mismos. Aquel hombre cuando lucha solo, aquella mujer cuando lucha sola, cuando aquel joven que quiere caminar solo, no. Tiene que estar en la palabra de Dios, en la par. Porque si luchas solo, tarde o temprano, te vas a cansar. En el contexto de la palabra dice, vemos el enemigo espiritual de nuestra alma. Un verdadero cristiano, un verdadero iglesia, no solo es un verdadero cristiano, sino que es un verdadero obrero. El obrero es la que trabaja. El obrero es la que está dispuesto. El obrero es cuando no lo llaman, cuando ven a hacer su privilegio. El obrero está dispuesto en cualquier momento, porque su capitán se llama Cristo. Pero no solo ser un buen obrero, también tiene que ser un buen soldado. El buen soldado tiene que estar preparado. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros hoy en día? Si somos obreros, dejamos de ser soldados. Si somos soldados, dejamos de ser obreros. Y si somos cristianos, debe preocuparse usted, amén. Porque cuando usted verdaderamente ama la palabra de Dios, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nada pasa con usted, pasa un año y usted no tiene una batalla, no debe preocuparse. Le digo que el enemigo es experto para destruir, pero solo aquel que se deja, solo aquel que le permita una entrada. Y dice que cuando en el versículo 7 que leímos, dice que cuando el enemigo vio que estaba a punto de cerrar, estaba a punto de completar los muros, se enloqueció. Ojalá que nosotros tengamos enloquecido el enemigo en estos últimos tiempos.
Ojalá que el enemigo no prevalece en contra de nosotros. Pero en estos últimos tiempos, en vez de que el enemigo, en vez de que nosotros tenemos el enemigo enloquecido, sino que el enemigo nos tiene enloquecido nosotros. ¿Sabe por qué? Porque hemos dejado la espada de un lado. Y por eso hay que tener cuidado que cuando nosotros nos enfocamos en una cosa, cuando nosotros realizamos algo en la obra del Señor, un oído para este lado, el otro oído escuchando la palabra del Señor. Una mano trabajando aquí, el otra mano tiene que estar más fuerte. Un pie metido allá en la cocina, otro pie tiene que estar aquí. Porque si usted se va con sus dos manos, si usted se va con sus dos pies allá, va a dejar algo importante y le va a dejar entrado al enemigo. Por eso él, cuando alguien le deja una puerta abierta, él entra. Y cuando él ya está adentro, ¿quién lo va a sacar? Hoy en día muchos ya han dejado de ceñir a la espada. Y si traen ceñido la espada, yo digo, cuando traen ceñido la espada, vienen apoderados de la palabra, vienen, y si no están trabajando, hay que tener cuidado, mis amados hermanos, hay que trabajar. Si usted no está trabajando, hable. Mire, hermano, yo quiero trabajar. Mire, hermano, yo quiero limpiar los baños. Mire, hermano, yo quiero limpiar la iglesia, yo quiero limpiar la cocina, pero tengo que trabajar. No puedo solo estarme en un lado, pues tengo que trabajar. Porque cuando uno comienza, eso tenemos que tener cuidado. Tenemos que, si nosotros estamos enfocados en la palabra de Dios, qué lindo, pero no tenemos que trabajar, tenemos que hacer la obra de Dios. Hoy en día hay muchas almas que necesitan de la palabra de Dios. Hay muchas almas que necesitan ser rescatados. No es tiempo que usted se ponga en contra de la obra de Dios. Es tiempo que usted camine con los que hacen la obra de Dios. Hoy en día, en vez de que caminan junto con los que hacen la obra de Dios, están en contra de los que hacen la obra de Dios. Y usted no se presta para ser cómplice del adversario. Que Dios lo reprenda en esta noche. Cuando una persona, mi amado hermano, por eso dice que la letra mata. ¿Por qué? Porque la persona se enfoca en la palabra. Está bien, trae bien ceñido su espada, trae bien afilada su espada. Cualquier error que mira, es lo mismo, mire, machete de una vez. Es lo que vimos hoy en día. Mucha gente, hermanos, se han metido. Está bien que se metan, pero tienen que. Usted no es la persona indicada para machetear al pueblo de Dios. Usted es el indicado para edificar la iglesia, para levantar la iglesia, dar palabra de Dios. Por eso nosotros, hermano, cuando estamos en la alabanza, no nos enfoquemos en la nota. Enfoquémonos también que nuestra espada esté bien filado. No le tenemos que dar cabido al enemigo. No nos enfocamos en la nota, no nos enfocamos, está bien en la nota. Yo batallo con la nota. Yo batallo con el tiempo. Y yo digo, Señor, me voy a meter en un estudio de alabanza. Pero dije, y la palabra necesita tiempo.
dije, Señor, ten misericordia de mí. Pero es necesario, los que estamos aquí enfrente, es necesario, mis amados hermanos, que no nos enfocamos en nuestra mente. Tenemos que afilar nuestra espada, porque cuando lo necesitamos, cuando el enemigo se aparezca, tengamos cómo defendernos. Y muchas de las veces, mis amados hermanos, cuando nos enfocamos en una cosa, cuando vimos, el enemigo ya está haciendo estrago adentro. Y después, pastor, ven a orar, por favor. Diáconos, ven a orar, por favor. Ancianos, vengan a orar, por favor. ¿Quién le dio espacio? ¿Quién le abrió la puerta? Es que tenemos que poner nuestra vida en una balanza. Qué lindo es Dios que nos habla, amén. En el capítulo 18 dice, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñido a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Miren, mis amados hermanos, Dios es tan lindo. Aparte que nos dice, mira, vas a trabajar, pero vas a leer mi palabra. Y pero cuando venga el enemigo, yo te aviso que ahora no tenemos la trompeta que va a dar alarma, tenemos el Espíritu Santo. Eso es lo lindo que tenemos ahora, amén. Que tenemos el Espíritu Santo. Mi hijo, prepárate, 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 porque algo viene, algo viene. Prepárate. En una mañana de un viernes estaba lloviznando. Salí de mi casa y le digo a mi esposa, mira, ya dejé preparado mi ropa, ya está listo, por favor te preparas. Vengo a las 4 y a las 5 en punto arrancamos. Tenemos que llegar a tiempo. Ok, estamos de acuerdo, ok, está bien, vámonos. Así quedamos. Cuando salí de la casa, venía el carro arrancando de retroceso, pero de repente se apagó y dijo, ¿y ese carro por qué se apagó? Se apaga el carro, lo estaba sacando de retroceso y se apaga. Y lo volví a apagar y me bajé. Y cuando me bajé, mire, no tiene nada. De ahí se me fueron mínimo unos 10 minutos. Y dije, ya voy tarde para el trabajo. Y que me levanto y como siempre estamos acostumbrados de aquí que aceleramos. Y a veces llegamos a caer en un gran error, amén. Yo dije, vamos tarde, yo voy tarde y voy, Dios mío, voy tarde. Y comencé el carro y arrancó y otra vez y di la vuelta y me fui para el trabajo. En una de las vueltas, como el piso estaba mojado, iba bien, pero no sé cómo que el carro se colió. Al frenarlo, se colió. Pero lo más triste es que la persona que venía de la vía contraria nunca frenó. Cuando él quiso frenar, ya me había pegado. Y como el carro ya, cuando el carro frenó y colió el carro, agarró velocidad. Si iba a 30, por lo menos ya iba a 40, porque el piso estaba mojado y el carro empezó a agarrar velocidad. Y cuando llegó a pegar enfrente de una troca, la troca que me avienta hacia un árbol. Y entonces dije, Señor, en ese momento dije, aquí nomás. Pero si el Espíritu Santo advierte, el Señor te advierte a tiempo. Eso es lo que tenemos hoy en día, que el Espíritu Santo siempre está. Que cuando usted también deja de ceñir su espada, deja de afilar su espada, cuando usted deja de trabajar, el Espíritu Santo redarguye su corazón, redarguye su alma. Mira, mi hijo, te falta eso, levántate. Eso es lo lindo.
Bien dijo nuestro Señor Jesucristo: yo me iré, pero no los dejaré huérfanos, sino que enviaré el Espíritu Santo. Eso es lo lindo de nuestro Señor. Eso es lo lindo del Rey que tenemos. No solo pensó en nuestra aflicción, sino pensó en cómo ayudarnos. Y en el momento, para no serle más largo el tiempo, todo lo que sucedió y todo en el momento ya pasó. Buscando ayuda no hay. Al poco tiempo, a los 2 meses, y después de eso dije: Señor, lo vamos a arreglar. Señor, yo sé que tú vas a hacer algo. Y Dios puso los medios y cómo, y salimos de eso. A los 2 meses iban a la escuela, iban en las mías correctas, pero el problema es: estaba parqueado una traila en el camino. La calle es de doble vía, y cuando vi la traila que estaban, eran los que trabajan en yarda, y estaban parqueados ahí, y yo dije: no se van a mover. Y yo le quise darme la vuelta. Cuando yo me di la vuelta para pasar enfrente, uno de los sheriff me siguió, y apenas había gastado cerca de $3,000 a $4,000 en arreglar el carro. Y después me sigue y me alcanza, me dice: ¿vienes solo? Y le dije: no. Me dice: si no, ahorita mismo te llevo a la cárcel. Le dije: no, no vengo solo. Bueno, está bien, si no, ahorita te llevo mismo. Y apenas había pasado uno, viene otro tras otros. Dije: Señor Santo, ¿de dónde? ¿En qué lugar caí? Pero es que no me había dado cuenta. El que estaba atrás de todo eso quería destruir lo que Dios quería hacer. Está bien, pasó, en poco tiempo pasó y lo arreglamos. Y le digo a mi esposa: vamos a salir, vamos a salir. Dios es fiel en su palabra. Dios no nos va a dejar solo. Al poco tiempo, mire, hermano, el enemigo es tan astuto, hermano. El enemigo es, mire, mis amados hermanos, si usted está bien, sigue buscando del Señor, no se quede parado. Ciñe su espada y trabaje en la obra del Señor. No se quede parado, porque cuando siente usted, el enemigo ya lo tiene encima. Y dije: Señor, está bien, ya arreglamos, vamos. Al poco tiempo fui a dejar a los niños en la escuela y iba para la escuela. Y cuando venía de regreso en una de las vueltas, cuando vi una patrulla me venía siguiendo, dije: ¿qué será? Y me dijo que me parara. Está bien, me paré. Y atrás de la patrulla venía una troca. Solo cuando miré por el retrovisor decía el nombre de inmigración enfrente de aquí, dije: Señor, hasta aquí para Guatemala, papá. De plano a Guatemala. Señor, no me quieres aquí. Pero me hubiera dicho desde un principio: ¿por qué me lo trajo aquí? Me hubiera ido directo para Guatemala. Pero no. Dije: hasta aquí llegué. Y baja la persona de la patrulla y me dice: ¿tiene toda su identificación? Y le digo: sí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Le digo: voy para 10 o 11 años. Me dice: ok, dame toda esa información. Está bien. Mire, hermano, que me agarre cuando el enemigo quiera tirarlo. Ya ni sus pies puede parar, ni las manos. El corazón solo sentía hasta pum, 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 y los pies temblando y la mano. Señor, ¿y mis hijos qué les voy a hacer? Señor, ¿y mi familia dónde los voy a dejar? Esto es lo que empezó en la mente de uno. Por eso, hermano, tiene que estar preparado usted con la palabra del Señor, porque aquel que no tiene la palabra del Señor, lo primero que hace es ponerse a llorar. Y dije: Señor, ten misericordia de mí.
Y la sentía y dije, Señor, ten misericordia. Ciega el pensamiento de esos hombres, Señor. Y andaba, aunque no oré para salir, pero ahí estaba orando. ¿Cómo lo ve? Es mejor ore antes de salir. No ore cuando está parado en la aflicción. Aleluya. No ore en el momento cuando ya está ahí. No, ore antes de salir. Ahí aprendí que tengo que orar. Antes de salir no tengo que postrarme. Uno aprende, como dice el dicho, a golpes. Uno aprende. Si usted no está acostumbrado a orar, hoy acostúmbrese a orar en la mañana. Dele gracias. Si le hizo tarde, levante su mano. No es cuando nosotros nos hincamos, oramos. Y yo, hermano, cuando tengo tiempo, estoy en el trabajo, cuando tengo un poquito de espacio, digo, Señor, levanto mis manos, aquí estoy. No voy a buscar un espacio para arrodillarme. Estoy en el trabajo, estoy caminando. A veces estoy en el freezer, estoy en la hielera. Digo, Señor, aquí estoy, ten misericordia de mí. Cuando usted aprende a hacer eso. Por eso muchos dicen, hermano, cuando nosotros oramos por la iglesia nos lleva mucho tiempo. Sí, porque usted se queda ahí hincado y ahí termina orando. No. Dios me había mostrado algo a mí cuando había una necesidad. Estaba yo donde quiera, digo, Señor, donde quiera que se encuentre ahorita, Señor, protéjalo, Señor, guárdalo, Señor. Me acordé de su apellido, Señor, guárdalo. Usted no se busca todo el día para orar y llega cansado y ni ora. Aprendamos a orar en cualquier momento. No le dejemos cabido al enemigo, ciñendo nuestra espada, al mismo tiempo trabajando. Dije, Señor, aquí llegué. Y al rato, cuando veo el Señor de la patrulla venía contento y riéndose, me dice, mire, señor José, váyase con cuidado, tenga mucho cuidado de aquí en adelante lo que va a hacer. No solo que me dio mi permiso, pero me advirtió. Váyase, aquí están estos documentos, váyase. Pero de aquí hoy en adelante tenga mucho cuidado lo que va a hacer. Ni pregunté, 2 veces agarré mi carro. Señor es fiel. Falta el último susto. Ya nos acabó el tiempo, mi hermano, ya nos vamos. Y llegando a la casa le digo a mi esposa, mira, así, solo Dios te pudo guardar. Le digo, sí. Pero es que Dios nos estaba preparando. Porque en ese tiempo, hace un año, estábamos viviendo una aflicción que aquí, que allá, y estaba hablando mucho de eso. El Señor me hizo ver, no tengas miedo. Porque yo siempre oraba en la noche, Señor, guárdame. Guárdame, Señor, guarda a mis hijos. Allí cuando yo vi eso, el Señor me confirmaba que no tenga miedo. Dios está con uno. Dios me confirma. Y cuando voy a las calles, cuando miro una patrulla, algo sospechoso, digo, no tengo miedo. Yo camino con toda libertad. Y le digo, el Señor es mi fortaleza. Él es lindo. Y cuando miro algo, hablan la gente ahí, hablan, mira, es que aquí está la policía. Yo sé, el Señor ya me lo advirtió a mí, pero ahora no tengo miedo. El Señor está con nosotros. Cuando un hombre, una mujer se entrega por completo a Dios, mire, mis amados hermanos, puede estar hablando la par de usted, no le va a llegar. La palabra dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000, pero más a ti no llegarán. Lindo es Dios. Y llegando bien contento, y
ahora sí me voy para el trabajo, y me fui para el trabajo. Al poco tiempo, pasando como 3 meses cerca de Navidad, y yo me levanté, y como a las 7 de la mañana me levanté y dije, y mi costumbre es siempre levantarme y salirme y a ver qué hago afuera. Nunca me gusta quedarme adentro. Salirme a ver qué hago afuera y a ver qué hago. Y cuando salí para afuera, cuando vi las 2 patrullas en la puerta donde estamos, se me fue el alma. Ahora sí llegaron por mí. Hermano, es necesario que nos apoderemos de la palabra. Va a ver usted, a ver si no se va a asustar. Apodérese de la palabra ahorita, no espere. Y cuando vi 2 patrullas, y no son los de Houston, no son de allá, del Cleveland, nosotros. Y dije, son diferentes. Dije, Señor, y ahora ya llegaron por mí. Pero si el ticket ya pagué, ya terminé de pagar, y ahora, y me dice, Señor, ¿usted es el señor José? Le digo, sí. Oh, venimos por parte de la escuela por sus hijos. Oh, alivio otra vez. Hermano, el enemigo es tremendo para asustar a uno. Cuando le mete a usted miedo, hermano, donde quiera andar usted anda con miedo. Y el Señor nos ha preparado. Ahora caminamos. Ahora con libertad salimos, entramos. En poco tiempo el Señor está haciendo cosas grandes. Pero es necesario ceñir nuestra espada. Es necesario estar involucrado a aquellos que quieren hacer la obra de Dios. Cuando un hombre quiere hacer la voluntad de Dios, cuando un hombre quiere entrar en las cosas de Dios, busca de cualquier manera de sacarte de la iglesia. Busca de cualquier forma cómo distraerte. Pero es necesario que nos aferremos en la palabra del Señor, porque el que va a respaldar nuestras vidas, solo Él. Aleluya. Alguien puede decir gloria a Dios. Aleluya. En Números capítulo 10 versículo 9, amén. Gloria al Señor. Dice así la palabra, Números en su capítulo 10 versículo 9. Cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis acordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Ve que le digo, a veces el enemigo, hermano, viene nomás para a ver hasta dónde llegamos. Pero como le digo, lindo es que nuestro Señor ha dejado el Espíritu Santo cuando nos muestra, cuando nos dice que algo está por venir. Uno se prepara, uno se levanta. Señor, ¿qué es? Señor, ¿qué es? Yo pongo en tus manos, te pido misericordia. Uno comienza a buscar. ¿Por qué? Porque ahí está el Espíritu de Dios. Entonces, que cuando algo viene sobre nosotros, cuando algo siento usted, siento orar, póngase a orar, no se quede sentado. Cuando usted siente leer la palabra, mejor hágale caso al Espíritu Santo, póngase a leer la palabra de Dios. Que cuando Dios le dice, quiero que hagas algo, hágalo. Porque hoy tenemos al Espíritu Santo al lado de nosotros.
Tenemos al Espíritu Santo, que Él no nos deja, no nos abandona. Siempre, si entramos en la tarde, salimos en la mañana, entramos de noche, Él nunca se aleja de nosotros. Pero es necesario que nosotros también tenemos que ceñirnos con la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En 2 de Corintios, capítulo 7, capítulo 6, versículo 7, amén. Glorifica el nombre del Señor. Segundo de Corintios, capítulo 6. Si alguien lo tiene, puede parar y decir gloria a Dios, amén. Y leer la palabra del Señor. Santo es el Señor, amén. 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 En la palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra ni a siniestra, o sea, a tu derecha, a tu izquierda, que es la palabra de Dios. Un cristiano, por más pequeño que sea, pero si tiene la palabra de Dios a su izquierda, a su derecha, hay que tenerle cuidado. ¿Por qué? Porque tiene la palabra de verdad, de justicia, la palabra del Señor, y es a lo que nos ha faltado a nosotros. ¿Por qué menguamos de nuestra fe? ¿Por qué decaemos espiritualmente? ¿Por qué muchas de las veces nos rendimos? Porque hemos dejado la palabra de nuestro Dios a un lado. Solo cuando venimos al culto lo traemos. Solo cuando decía una persona una vez, recuerde que la palabra de Dios no es un pastel de ocasión especial. La palabra de Dios es el vivir del cristiano todos los días. Porque cuando hay algo, que celebran algo, solo ese día sacan el texto. Solo cuando le toca la apertura, saca el texto. Solo cuando le toca orar por la ofrenda, saca el texto. Pero no es así. Es la palabra del Señor, no es un pastel de ocasión, un pastel de especial. La palabra de Dios es el vivir del creyente, donde camina el creyente todos los días. Yo no le voy a decir que soy alguien que lea la palabra todos los días. Pero un momento tan especial, le digo: Señor, tu palabra lo necesito. Lo que yo le digo al Señor, lo que voy a leer, lo que voy a aprender, Señor, lo quiero hacer, no lo quiero leer nada más. Hay una diferencia de leer de Génesis, Apocalipsis. Hay una diferencia de hacer la palabra de Génesis, Apocalipsis. Cualquiera puede leer de todo de Génesis, Apocalipsis, pero no cualquiera puede hacer de Génesis, Apocalipsis, cumplirlo, caminarlo. Pero lo que vamos aprendiendo todos los días, hagámoslo. Me gustó el texto que dio el hermano en la mañana o ayer o el viernes, no me acuerdo, decía él: ¿de qué me sirve a mí hablar de esta palabra si no lo vivo? ¿De qué me sirve hablar de muchas
pasajes de la palabra y me impactó que nuestra hermana dijo ayer: los que escribieron esta palabra sufrieron. Y ahora nosotros venimos, qué fácil decir, dice la palabra así, y no lo vivo. Si los que escribieron sufrieron muerte, crucifixión, y eso me da temor a mí, porque el hablar de su palabra no es cualquier libro, y eso debemos que hacerlo todo. Cuando tenemos el temor de Dios, no vamos a hablar cuando queremos, no vamos a machetear cuando queremos. Muchos traen bien afilado las espadas, pero viendo el detalle, cualquier persona como Pedro era rápido para sacar su espada. Y hay muchos que estamos así ahora. La espada lo traemos bien afilado, pero no más buscando quién cae, buscando a ver quién trae un detalle y darle ahí. Y la palabra del Señor no se usa así. La palabra del Señor se va a usar conforme te va dando, conforme le vas pidiendo. Porque la palabra de Dios no le va a dar a aquel que apenas está empezando. No lo va a machetear. La palabra de Dios le va a dar a su tiempo, a su manera. Cuando Él da, Él lo levanta, lo transforma, pero solo por su palabra. Por eso tenemos que pedir mucha dirección cuando demos. He escuchado en la vigilia, sacamos los mejores salmos para dar. Si es para edificar o es para darle, pero lo damos. Si es para cortar aquella vida ya, pero nosotros le damos porque creemos nosotros que está bien. Pero es necesario estar ceñido con la espada, pero con entendimiento. Por eso, hermano, cuando una persona trabaja en la obra de Dios, yo no es que yo le digo, hermano, yo he hecho tantas cosas, no he hecho nada, pero en el tiempo he aprendido que hay que trabajar con personas, mis amados hermanos, que apenas está caminando. Hay que tener cuidado cómo hablarlo. Para ti la palabra es bueno, pero aquella persona que apenas está caminando, esa palabra lo va a golpear. En una ocasión siempre mi esposa me ha dicho: por favor, cambia tu forma de hablar. Le digo: hablas muy duro. Una ocasión estuvimos en una actividad y ya estaban unos jóvenes nuevos, y yo no sabía hasta un buen tiempo me dijeron: los jóvenes se fueron porque así dijiste. Dije: pero no lo dije para lastimarlos. Y ahora aprendí a bajarme. Le dije: Señor, dame palabra de sabiduría. Dame sabiduría antes de hablar mi boca. Antes de abrir mi boca, Señor, que palabras, sabiduría, no palabra que lastima, no palabra que, Señor, lo corta, sino que palabra que edifica, que restaura. Dice la palabra del Señor que no es mejor que demos testimonio de la palabra del Señor. Cuando un hombre, una mujer tiene la palabra del Señor, apoderado de la palabra de Dios, aquel que se apodera de la palabra y le diga: mira, salte, porque el enemigo es el que anda buscando, el adversario anda buscando cómo sacar a los jóvenes, cómo sacar a los niños, cómo sacarlos de la iglesia. Es anhela, pero no entra para la puerta principal, entra por atrás. ¿Por qué? Porque muchas las veces uno está enfocado en este lado y deja abierto de este lado. Y el enemigo nunca le ha gustado entrar por la puerta principal.
Por eso nosotros tenemos que, hermanos, velar de nuestra vida. No esperemos que nosotros llegamos a caer en algo. Venimos a buscar de Dios. Les decía a los hermanos en la mañana, nosotros cuando nos humillemos, no esperemos que la situación lo tenemos encima para humillarnos. Humillemos, tengamos problemas o no tengamos, tengamos situaciones o no tengamos problemas en todas las áreas. Humillémonos. Cualquier momento, en cualquier segundo, cualquier día, no tiene día. El problema es que nosotros nos humillemos cuando la situación ya lo tenemos encima. Queremos ayuda, queremos apoyo, queremos todo, pero el fracaso no fue de otro, fue de nosotros mismos. Entonces es importante que podamos entender, ceñirnos con la palabra del Señor. Si usted no sienta el deseo de la palabra, de leer la palabra, pídele al Señor. Porque, hermano, el leer la palabra cuesta. Pero cuando no tenemos la dirección de Dios, pero cuando tenemos la dirección del Señor, wow, la palabra del Señor es como que lo lleva a las profundidades de la mar. Cada vez usted descubre algo nuevo. Cuando usted se mete en la palabra, es como usted buscando el oro. En las profundidades hay mejores piedras. Entre más se mete en la profundidad, usted encuentra mejores. Pero eso no va a ser cuando usted quiere. Va a ser cuando usted doble su rodilla delante del Señor y pedir la dirección del Padre. Aleluya. Filipenses 1:28. Ya no vamos, amén. Gloria al Señor. Filipenses 1:28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación es esto de Dios. Wow. Mis amados hermanos, el enemigo siempre se opone en la verdad de la palabra del Señor. Él siempre va a buscar de una manera de meterse en la mente de aquel hombre, de aquella mujer, diciéndole: no, eso no está bien. Pero como para otros, esa es perdición. Y me gustó la palabra del hermano, dice: es para los locos. La palabra que decía, esta palabra es para los locos. Sí, porque el incrédulo no entiende eso. Y me dice el vecino, digo, es para que sepan todos los que viven alrededor donde estamos, todos son y son de hueso colorado. No quieren ni escucharte de lejos. No quieren ni. Pero, mis amados hermanos, yo digo, si nosotros nos vamos a avergonzar de la palabra del Señor, algún día el Señor se va a avergonzar de nosotros. Mejor no nos avergoncemos, les decía a ellos. A la gente que no conocen a Dios les van a decir loco, pero mejor que me digan loco aquí en la tierra, que yo entre allá en el cielo y me pidan cuenta qué es lo que hice. Mejor dar testimonio de nuestra vida. Caminemos en bien. A veces uno, mis amados hermanos, a veces con tantas cosas que uno hace, a veces uno se sale del que está. A veces se le olvida a uno. Pero es necesario que le pidamos la guianza del Espíritu Santo. Hablar con cuidado. Pedir la dirección del Espíritu Santo. Que no hablemos donde no tengamos que hablar. La palabra dice que para otros es perdición, pero para nosotros en Cristo es salvación, vida eterna. Aleluya. Finalizamos en Efesios 6:11. Amén.
el 11, el 12. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Seamos un buen obrero, un buen soldado y un buen cristiano. Si nosotros vamos a tener estas cualidades, el Señor nos ayudará a caminar, el Señor nos respaldará. Su palabra dice que debemos de vestirnos con la armadura, con la palabra del Señor. Ciñémonos con la palabra. Pero no afilemos nuestra espada a nuestra conveniencia. Filemos a nuestra espada conforme a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cualquiera puede aprender la palabra del Señor, pero aquel que va a usar la palabra del Señor conforme a su Santo Espíritu es diferente. Póngase de pie, mi amado hermano, amén. Nuestro tema es: trabaja, pero no sueltes a tu espada. ¿Cuántos de nosotros ha dejado ya la palabra del Señor en un lado? Seamos sinceros. Seamos sinceros. Y si nosotros no le decimos a Dios: perdóname, hoy me reconcilio y hoy tomaré mi espada. ¿Cuándo de nosotros hemos dejado? O quizás tenemos nuestra espada ceñido, tenemos nuestra espada preparado, pero no lo estamos usando. Y hay muchas vidas que lo necesitan. Hay muchas vidas que necesitan ser edificadas. Hay muchas vidas que necesitan ser restaurados. Donde quiero que caminemos, hay vidas necesitadas, con hambre, con sed de la palabra del Señor. Yo quiero que levante su mano. Si hay alguien en esta tarde, en esta noche, que siente que ha dejado la palabra del Señor en un lado, que siente que se ha enfocado en otras cosas y se ha olvidado de la palabra del Señor, es tiempo de regresar. Porque la palabra del Señor dice que no solo trabajemos, sino que también tenemos que tener ceñido la palabra del Señor en nuestra vida. Nos podemos reconciliarnos con el Señor. Le podemos pedir perdón: perdónanos, Señor. Reconocemos que hemos dejado tu palabra, Dios mío. Tu palabra viva, tu palabra que nos edifica, tu palabra que restaura nuestras vidas, lo hemos dejado por un lado. Perdónanos, Señor. Hoy queremos pedirle perdón, Padre, por nuestras rebeliones. Quizás hemos sido buen cristianos, Señor, pero hemos dejado de ser obreros, Padre. O quizás, Padre, hemos sido buen obrero, pero hemos dejado de ser soldado de tu palabra, Dios mío.